Estamos en Leningrado, hoy San Petersburgo, en el año 1974. Esta es la tercera partida del match entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Y prepárate porque vas a ver una gran partida. Piezas blancas para Anatoly Karpov y piezas negras para Boris Spassky, ex campeón del mundo. Karpov abre el juego con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, tenemos una defensa india de rey, caballo F3, enroque por parte de Spassky, alfil E2, C5, enroque de Anatoly Karpov, alfil G4, D5, caballo B, D7, alfil G5, A6, A4 y dama C7. Todo esto se ha jugado muchas veces, una variante muy conocida de la defensa india de rey. Aquí Anatoly Karpov va a jugar dama D2. En esta misma posición, Mikhail Botvinnik, que analizó esta partida, propone la jugada caballo D2. La idea de Botvinnik es cambiar los alfiles. El alfil de E2 por el alfil de G4. Jugar caballo E2, alfil por E2 y dama por E2. Esto es lo que dice Mikhail Botvinnik. Caballo E2, alfil por E2 y dama por E2. Según Botvinnik, estratégicamente esto le da ventaja a las blancas. Bueno, es una opinión personal de Mikhail Botvinnik. Anatoly Karpov juega dama de 2, una jugada completamente normal. Torre a E8, sigue Boris Spassky, H3, alfil por F3, alfil por F3. Fíjate que aquí se estaba amenazando la jugada caballo por E4, pero bueno. Alfil por F3, E6, y aquí llegamos a otro momento crítico. Aquí, en esta misma posición, Garry Kasparov dice que lo mejor es jugar A5. La idea de Kasparov jugando A5 es limitar la movilidad de la dama negra de C7. Es lo que dice Garry Kasparov, que la jugada más fuerte aquí es E5. La jugada de Anatoly Karpov B3 eso es completamente normal según Stockfish. Por otro lado, aquí Spassky esperaba la jugada D por E6. Fíjate, si D por E6 hubiera seguido F por E6 y torre a D1. Y en esta misma posición Spassky hubiera contestado la jugada caballo E5, que es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque ahora no vale dama por D6. Fíjate, si las blancas juegan ahora dama por D6, sigue dama por D6, torre por D6 y no caballo por C4 amenazando a la torre y al peón de B2. No, lo mejor es jugar caballo F7 amenazando a esta torre que está en D6 y al alfil de G5. Fíjate, caballo F7. Se amenaza a la torre y al alfil. Hubiera seguido alfil F4, las negras hubieran contestado E5, etcétera. Pero vamos, esto le da ventaja a las negras. Así que, en esta posición, como he dicho antes, D por E6 lo hemos analizado ya. A5 es lo que propone Garry Kasparov, limitando la movilidad de la dama negra, pero Anatoly Karpov hace una jugada que es completamente normal, que es B3, muy de su estilo. Ahora Spassky juega rey H8. Garry Kasparov le concede un signo de admiración a este movimiento del rey. Y aquí Mikhail Botvinnik propone la jugada torre a C1. Mikhail Botvinnik dice que torre a C1 es lo mejor, según él. La idea es que en muchas variantes, cuando este caballo desaparezca, este alfil ataca indirectamente a esta torre. Entonces este caballo se queda clavado en muchas variantes. Bueno, Anatoly Karpov juega alfil E3, también una jugada normal. Caballo G8, alfil E2. Y aquí en esta posición Garry Kasparov propone dama A5. Dama A5 para tocar sobre el caballo
de C3. Fíjate, esto dice Garry Kasparov. Dama A5. Se amenaza ahora al caballo con dama y alfil. Y ahora torre a C1. Eso es, según Garry Kasparov, lo mejor. Spassky hace una jugada completamente normal. E5. Bien, Kasparov propone aquí nuevamente A5, con la idea de limitar los movimientos de la dama, restringir los movimientos de la dama negra. Esto es lo que dice Garry Kasparov aquí nuevamente. Perdón, o sea, E5, E5, le toca jugar ahora a Anatoly Karpov, que va a jugar G4, pero como he dicho antes, en lugar de G4, Kasparov considera mejor A5. Fíjate, esto es lo que piensa aquí Garry Kasparov. A5, F5 y F3. Y esto, según Garry Kasparov, le da una pequeña ventaja a las blancas, ya que hay que tener en cuenta que la dama negra está bastante limitada en cuanto a movimientos y las blancas pueden frenar perfectamente el ataque de las negras, que es la posición negra es muy defensiva. Eso es lo que dice Garry Kasparov, es que esta posición tendría una ligera ventaja para las blancas. Anatoly Karpov juega G4. Bien, Spassky va a jugar ahora dama D8. Kasparov dice que lo mejor es F5. Y además, Stockfish le da la razón. La jugada F5 aquí es la jugada más fuerte. Una jugada que merece un signo de admiración. Pero tampoco se puede decir que la jugada de Spassky sea mala. Spassky va a jugar dama D8. Rey G2. Dama H4. F3. Y aquí viene el primer error de la partida. Spassky va a jugar alfil H6 y esto es un error. Tanto Stockfish como Kasparov están de acuerdo en que la jugada F5 hubiera sido lo mejor. Pero la partida se jugó alfil H6. G5. Juega ahora Anatoly Karpov. Alfil G7. Alfil F2. Se amenaza a la dama. Dama F4. Alfil E3. Dama H4. Nuevamente. Y ahora aquí Anatoly Karpov propone el cambio de damas, a sabiendas de que el cambio de damas en esta posición le da ventaja a las blancas. Anatoly Karpov juega dama E1, Spassky acepta el cambio de damas, dama por E1, torre por E1, H6 para quitarse a ese molesto peón de en medio, H4 para defenderlo. Y aquí viene otro error de Spassky, o más bien una imprecisión. En lugar de H por G5, que es lo que jugó Spassky en la partida, Spassky debería de haber jugado F6. Vamos a verlo. Fíjate, F6, torre H1, torre F7, A5 y H5. Y aquí las blancas tienen ventaja, tienen una ventaja posicional. Y es que Anatoly Karpov ha acertado con ese cambio de damas. El cambio de damas ha favorecido a las blancas. La idea, por ejemplo, sería aprovechar esta diagonal que va de H3 a C8 con este alfil que está aquí en E2. Aquí las blancas tienen ventaja, pero tras H4 de Karpov, Spassky decide cambiar peones. H por G5, H por G5. Ahora se amenaza a torre H1. Fíjate que se ha abierto la columna H, que es muy peligroso. Caballo E7. Juega Spassky. La idea es darle al rey una casilla de escape, que el rey se pueda ir a G8. Y ahora una jugada muy fuerte a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. Anatoly Karpov va a jugar ahora A5. La idea es quitarle al caballo
de D7 esta importante casilla que está aquí en B6. Aparte de eso, también habilita la casilla de A4 para el caballo de C3, que podría desarrollarse caballo A4, caballo B6, si este caballo se fuera. Esta jugada 5 es muy fuerte. F6, sigue Boris Spassky. Y aquí viene ahora una imprecisión de Anatoly Karpov. Ojo, es una imprecisión, no es un error. Aquí Anatoly Karpov va a jugar torre E B1. Hubiera sido mejor, según Stockfish, llevar la otra torre a B1, jugar torre A B1. Fíjate, esto dice Stockfish. Torre a B1, F por G5 y alfil por G5. Y aquí las blancas tienen ventaja. Pero tras F6, Karpov juega torre E B1. F por G5 y ahora una jugada muy fuerte y muy del estilo de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov no juega alfil por G5 directamente, hace una jugada intermedia que es muy fuerte, que es B4. Además, Stockfish le da la razón, esta jugada es muy fuerte. Karpov no tiene prisa por capturar en G5, pero es que Spassky ese día también estaba inspirado. Hay que tener en cuenta que Spassky había ganado la primera partida, había empatado la segunda, esta es la tercera y de momento en el match Spassky iba con ventaja, iba con una partida de ventaja. Spassky hace una jugada que es muy fuerte y que merece un signo de admiración. Spassky juega caballo F5, aparentemente sacrificando ese caballo. Bien, vamos a analizar lo que pasaría si las blancas capturan. Como curiosidad te diré que Stockfish dice que lo mejor es aceptar el sacrificio, es decir, jugar E por F5. Es lo que dice Stockfish. Gary Kasparov dice que no, dice que lo mejor aquí es jugar alfil por G5, que es lo que sucedió en la partida. Fíjate que se está amenazando al alfil y si alfil por G5, que es lo que sucedió, sigue caballo de 4. Vale, como he dicho antes, alfil por G5, que es lo que sucedió, es lo mejor según Gary Kasparov. Stockfish dice que no, dice que E por F5 hubiera sido un poco mejor. Vamos a ver lo que dice Stockfish, fíjate. E por F5, E4, se amenaza al caballo. Y fíjate que el caballo no puede jugar caballo por E4 porque sigue G por F5. Lo mejor aquí es jugar alfil de 2, que es una jugada única. Y ahora E3. Se amenaza al alfil E1. Y ahora G por F5. Y torre A3. Y aquí las blancas tienen ventaja. Fíjate que las blancas tienen un alfil a cambio de 2 peones. Esto es lo que dice Stockfish que hubiera sido lo mejor para las blancas. Pero tras caballo F5, una jugada muy fuerte por parte de Spassky, Anatoly Karpov juega alfil por G5, que como he dicho antes, Gary Kasparov le concede un signo de admiración y dice que es lo mejor. Spassky contestó con caballo D4 y con esto amenaza caballo C2, B por C5. Fíjate que ahora no se puede capturar con el peón de D6 porque sigue torre por B7. Hay que capturar con el caballo. Caballo por C5. Y ahora una jugada también muy fuerte y muy del estilo de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov juega torre B6, amenazando a ese peón que está en D6. Sin embargo, no va a capturar directamente, antes va a tratar de mejorar sus piezas todo lo que pueda. Alfil F6, juega ahora Boris Spassky. Y aquí Anatoly Karpov hace una jugada muy fuerte, que es torre H1 jaque. Karpov se limita a mejorar la posición de sus piezas en cada movimiento que hace. Y aquí viene una imprecisión por parte de Boris Spassky. Spassky va a jugar rey G7, una jugada muy natural para proteger a este alfil que está en F6 y luego también para llevar esta torre a la columna H y si es posible cambiar las torres. Esto
El rey G7, como he dicho antes, es lo que juega Boris Spassky, pero es un error. Esto es lo que dice Stockfish. Stockfish dice que lo mejor es jugar rey G8, torre por D6, alfil por G5, torre por G6, jaque, rey F7, torre por G5, rey F6 y torre G-H5. Y aquí las blancas tienen ventaja. Fíjate que las blancas tienen un alfil y dos peones a cambio de un caballo. Esta posición es ganadora para las blancas. Pero como he dicho antes, tras torre H1, en lugar de la correcta rey G8, que es lo que más resistencia hubiera ofrecido, Spassky juega rey G7, una imprecisión. Karpov continuó con alfil H6, jaque, rey H8, alfil por F8, torre por F8 y ahora ya por fin se captura el peón de D6, torre por D6, rey G7, alfil D1, se amenaza caballo A4, alfil E7, también hubiera valido alfil D8, pero Spassky juega alfil E7 amenazando a la torre que está en D6, torre B6, alfil D8 amenazando a la torre, torre B1, se amenaza caballo A4 y ahora torre F7. Y ahora se amenaza alfil por A5. Caballo A4, proponiendo el cambio de caballos. Caballo D3, se amenaza alfil por A5. Caballo B6. Y aquí viene un error de Boris Spassky. Lo mejor, según Stockfish, hubiera sido caballo F4. Caballo F4, jaque y rey G3. Spassky va a jugar G5. Y esto es un error, según Stockfish. Kasparov no lo ve, dice que es una jugada normal. G5. Y ahora una jugada de Anatoly Karpov que merece un signo de admiración. Y que es la mejor forma de aprovechar ese error que es G5. Karpov juega caballo C8, una jugada muy fuerte que merece un signo de admiración. La idea es llevar el caballo a la casilla D6. Y aquí viene un error de Spassky. La posición de las negras ya es desastrosa y aquí viene prácticamente el error decisivo. Lo que más resistencia hubiera ofrecido es caballo D7. Ojo, lo que más resistencia hubiera ofrecido porque a la larga las negras hubieran perdido la partida. Como he dicho antes, torre D7 es lo mejor. Spassky va a jugar caballo C5 para proteger a este peón que está aquí en B7. Sin embargo, es un error. Caballo C5 es un error. Lo mejor es jugar torre D7. Hubiera seguido alfil A4, amenazando a la torre. Torre F7. Se amenaza caballo F4 jaque. Caballo D6. Se amenaza ahora... Bueno, fíjate que no se puede capturar con el caballo. El peón de F3 porque sigue caballo por F7. Piensa también en la amenaza sobre el punto B7 de la torre y el caballo. Entonces tampoco vale torre por F3. La torre, bueno, de hecho es, por así decirlo, lo menos malo. Torre por F3, torre por B7, jaque, rey G8, alfil D1 amenazando a la torre, caballo F4, jaque, rey G1 y torre D3. Y aquí las blancas tienen una ventaja decisiva. Fíjate que las blancas tienen una torre y un peón a cambio de un caballo. Esta posición la ganan las blancas seguro. Pero tras la fuerte jugada al caballo C8, que es la mejor forma de aprovechar el error G5 que hemos visto antes, Karpov amenaza a caballo D6, amenazando a la torre, que está en F7, y al peón. Spassky juega la incorrecta caballo C5, una jugada muy humana. Protege a este peón con el caballo de C5. Karpov siguió con caballo D6, amenazando a la torre. Torre D7, se amenaza ahora al caballo. Caballo F5, jaque.
caballo por F5, E por F5, se amenaza torre A1, E4, una jugada muy fuerte por parte de Spassky, F por E4, caballo por E4, alfil A4 amenazando a la torre, torre E7, torre B E1, torre A, torre B E1, perdón, sí, caballo C5 amenazando ahora al alfil que está en A4, torre por E7, alfil por E7, alfil C2, alfil D8, torre A1, rey F6, D6, caballo D7, torre B1, se amenaza al peón que está en B7, rey E5, amenazando al peón que está en D6, torre D1 para defenderlo. Fíjate que ahora no se puede capturar en A5 con el alfil porque sigue torre D5 con jaque al rey y al alfil. Rey F4, torre E1 y aquí en esta misma posición las blancas amenazan torre E4. Y aquí en esta posición Boris Spassky con las piezas negras se rindió. Esta es la tercera partida. Como has visto, Anatoly Karpov ha jugado bastante mejor que en la primera. En la primera cometió algunos errores. La segunda la vimos anteriormente. Fueron unas tablas en las cuales se podría haber producido una variante muy complicada que al final no se produjo. Y nos vemos en la siguiente partida, en la partida número 4.